Bueno, hola a todos, mi nombre es Dana Coletti, soy residente de Clínica Médica del Policlínico Neuquén y en el marco del módulo de hematología, a mí me tocó la clase de síndrome anémico, así que vamos a empezar. Lo más importante cuando nosotros nos enfrentamos al síndrome anémico es reconocerlo. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, obviamente lo más importante va a ser la definición, que según la Organización Mundial de la Salud se define a la anemia como una hemoglobina menor de 13 en los hombres y menor de 12 en las mujeres. La clínica va a ser disnea, fatiga, cefalea, estado hiperdinámico, que se va a manifestar como una frecuencia cardíaca elevada, alteración del estado de conciencia. En casos graves puede haber infarto agudo de miocardio. También podemos tener un estado de hipovolemia con el paciente hipotenso, palidez mucocutánea, ictericia y también sangrado y ortostatismo. La Organización Mundial de la Salud también propone una clasificación en base a cuánto sea el valor de esta hemoglobina. Si es de 10 a 12 en las mujeres o de 10 a 13 en los hombres, es considerada leve. Moderada de 8 a 10, severa de 6,58 y amenazante menor a 6,5. Además del valor de hemoglobina, tenemos otros valores importantes que nos van a ayudar a evaluar la anemia. Uno es el hematocrito y el conteo de glóbulos rojos. Una memotecnia que por ahí nos puede ayudar es que el hematocrito surge de multiplicar la hemoglobina por 3, pero esto no es exactamente así en todos los casos. El volumen corpuscular medio, que tiene un valor normal entre 80 y 100, la hemoglobina corpuscular media entre 27 y 32, la concentración de hemoglobina corpuscular media y entre 30 y 36, y el RW, que nos habla de la variación del tamaño y la forma de los glóbulos rojos. Cuando es mayor a 14 hablamos de anisocitosis. Y los reticulocitos, que tienen un valor normal entre 0,5 y 2%. Lo segundo que vamos a hacer luego de reconocer esa anemia en base a la definición y a la clínica que acabamos de mencionar va a ser clasificarla. Se puede clasificar de diferentes formas. Una es en base a la etiología, en donde puede ser porque hay una disminución en la producción de hemoglobina, porque hay un aumento en la destrucción o porque hay pérdidas. Otra puede ser en base a la morfología de los glóbulos rojos, que lo vamos a evaluar mediante el volumen corpuscular medio, y vamos a tener macro, micro o normocítica. Y también, según el valor de hemoglobina corpuscular media, se puede subclasificar también en hiper, normo o hipocrónica. Y una tercera forma de clasificarla es en base a la respuesta medular, que puede ser regenerativa o arregenerativa según el porcentaje de los reticulocitos. La idea de esta clase era dividir el síndrome anémico en dos grandes grupos, el agudo por un lado y el crónico por el otro. Vamos a empezar con el agudo. Lo más importante en este caso es evaluarla mediante parámetros clínicos, que vamos a buscar el ABCDE mediante parámetros clínicos, no de laboratorios, ya que estos se van a reflejar recién a las 48 horas. Lo más importante en un paciente que nosotros sospechamos un síndrome anémico agudo va a ser buscar signos de shock. Y dos preguntas que nos tenemos que hacer es si hay sospecha de malignidad y si tiene indicado transfusión. Y frente a esta segunda pregunta surgen dos grandes respuestas, aquellos que deciden transfundir cuando la hemoglobina es menor a 7 y aquellos que se lo conoce como los esquemas restrictivos, y aquellos que deciden transfundir ya cuando la hemoglobina está menor a 9, y esto se denomina un esquema liberal. Entonces, para responder esta pregunta tenemos estos dos en realidad este estudio que lo que plantea es este gráfico, que como sabemos lo que nos muestra, ya mirando solamente el rombo, es que no hay diferencia entre transfundir cuando la hemoglobina está menor a 7 o cuando hay menor a 9, excepto en grupos de incertidumbre, que son aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con sospecha de infarto. Entonces, para resumir, lo que vamos a transfundir es, cuando la hemoglobina sea menor a 7, vamos a transfundirle a todos.
cuando la hemoglobina sea menor a 9, solamente en aquellos que son cardiópatas o que hay evidencia de infarto. Y cuando la hemoglobina es menor a 10, pero ya tiene síntomas, siempre vamos a transfundir. Luego pasamos al síndrome anémico crónico, en donde acá una herramienta muy importante va a ser la historia clínica, como siempre, pero acá nos vamos a orientar a buscar pérdidas, hemólisis, déficit o antecedentes farmacológicos y tóxicos que nos pueden hacer orientar a por qué el paciente está anémico. En la analítica sanguínea vamos a buscar, como ya dijimos, el hemograma, los reticulocitos y esta variación en el tamaño de los glóbulos rojos que nos van a orientar. Y la vamos a clasificar, como ya dijimos, según la respuesta medular o según el volumen corpuscular medio. Yo acá lo voy a clasificar según el volumen corpuscular medio. Entonces, el primer grupo va a ser la anemia microcítica, que es aquella que el volumen corpuscular medio es menor a 80. Entonces, sabemos que las causas por lo general son 3. Ferropénica, a la cabeza la más frecuente, las talasemias y la enfermedad crónica. Si sabemos que la principal causa es la ferropénica, lo principal que tenemos que estudiar es el perfil férrico. Ferremia, transferrina, saturación de transferrina, ferritina, receptor soluble de transferrina e índice de saturación transferrina-ferritina. Y también el sangre oculta de materia fecal. Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia microcítica ferropénica? Bueno, malnutrición, sangrado crónico, flebotomía excesiva, ejercicio, parasitosis, reducción en la absorción y hemosiderosis. La clínica va a ser la del síndrome anémico, que fue lo que describimos en la primera diapositiva, y características y manifestaciones propias de la anemia ferropénica, como ser el síndrome de piernas inquietas, la hipoacusia, la glositis, la queilitis angular, la coiloniquia o alopecia y las uñas en cucharas junto con la malla esofágica. Bueno, el diagnóstico nos lo va a dar el perfil férrico, que la ferritina va a estar menor a 15, la saturación de transferrina menor a 16 y la ferremia va a estar disminuida, mientras que la transferrina va a estar aumentada. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, si el paciente puede tolerar la vía oral, sulfato ferroso 300 mg por día. Y si el paciente no tolera la vía oral, lo vamos a administrar por vía parenteral. Hierro carboximaltosa 500 mg o 1 gramo en 15 minutos. El objetivo va a ser normalizar la ferritina y la saturación de transferrina. Para esto lo vamos a controlar al paciente en un mes. Luego pasamos a la anemia normocítica, que es aquella que el volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 100. Acá tenemos varias causas. A la cabeza, la enfermedad crónica. Otras menos frecuentes son la hemólisis, el fallo medular y el sangrado. Lo más importante en este segundo grupo de anemia, además de conocer la clínica y el perfil férrico, es valorar los reticulocitos. ¿Por qué? Si los reticulocitos son menores a 2%, vamos a sospechar que es una anemia hiporregenerativa y vamos a pensar en etiologías como ser leucemias, aplasias o síndromes mielodisplásicos. En cambio, si los reticulocitos son mayores a 2%, vamos a pensar en que es una anemia hiperproliferativa y vamos a buscar causas como hemorragias o hemólisis. El manejo va a ser etiológico de la enfermedad de base y vamos a administrar eritropoyetina en sospecha de malignidad y en enfermedad renal crónica. Bueno, estas imágenes nos hablan brevemente sobre otras causas menos frecuentes que no sean enfermedad renal crónica de las anemias normocíticas. Tenemos las anemias hemolíticas, que se subdividen en extravascular e intravascular. El extravascular, por lo general, la hemólisis se da en el sistema reticular, los síntomas son leve moderados, podemos dosar el urobilinógeno en la orina, la bilirrubina va a estar aumentada y también vamos a tener ictericia, la LDH va a estar aumentada, en el frotis vamos a ver esferocitos, puede haber esplenomegalia. Mientras que la intravascular se da obviamente, como lo dice su nombre, adentro de los vasos, los síntomas son graves, vamos a tener hemoglobinuria, va a haber también un aumento de la bilirrubina indirecta, la aptoglobina va a estar ausente, vamos a ver esquistocitos y se asocia con necrosis tubular renal. Y tenemos enfermedades que generan esta hemólisis intravascular, como ser el SHU o la PPT.
A la derecha la imagen es la que nos muestra la microangiopatía trombótica, en donde va a haber una interacción de las plaquetas y los glóbulos rojos con las células endoteliales que van a terminar generando por un lado hemólisis y por otro lado trombosis intravascular de las plaquetas. Luego tenemos la coagulación intravascular diseminada, que es un trastorno en donde se activa excesivamente la coagulación sanguínea, pero también se consumen las plaquetas y los factores de coagulación. Por lo tanto, coexisten fenómenos de trombosis y fenómenos de hemorragias. En la clínica va a ser signos de trombosis, signos de hemorragia, y en las formas fulminantes van a predominar las hemorragias. Tenemos que tratar la enfermedad de base y los parámetros de laboratorio que nos van a orientar van a ser la prolongación del tiempo de protrombina, la elevación del dímero D, la disminución de las plaquetas y el fibrinógeno. Y el frotis, los esquistocitos. Y la aplasia medular, que puede ser congénita, con enfermedades muy raras, y adquiridas de causas idiopáticas o secundarias a medicamentos lo más frecuentes o a infecciones o enfermedades autoinmunes. Luego tenemos por último la anemia macrocítica, en donde vamos a tener un volumen corpuscular medio mayor a 100. En este caso vamos a tener distintos tipos de etiologías. La reticulocitosis o falsa microcitosis, que se da en anemia hemolítica por pérdidas, y la más frecuente es una anemia, es la causa megaloblástica, que se da por déficit de vitamina B12 y de B9. Otras causas, el alcohol, la hepatopatía y el hipotiroidismo. Hay datos sugestivos de anemia macrocítica, como ser el volumen corpuscular medio mayor a 110, ahí vamos a orientarnos a la causa megaloblástica. La visitopenia, vamos a buscar una alteración de la médula ósea. Si vemos dianocitos, vamos a buscar hepatopatía. Bueno, cuando la causa es megaloblástica, vamos a sospecharla, tenemos que tener en cuenta que es por un déficit de B12, entonces ahí tenemos que ir a buscar una anemia perniciosa, en donde los anticuerpos van a actuar contra células parietales que son las encargadas de producir factor intrínseco. Puede ser de causa autoinmune, se da también por malabsorción por Helicobacter pylori y también por medicamentos. Y luego también tenemos el déficit de vitamina B9, que se puede deber a un aumento en los requerimientos, como ser un embarazo o una hemólisis crónica, mala absorción o medicamentos tipo anticonvulsivantes. La clínica va a ser glositis, keilitis, neuropatías sensitivas simétricas, con afección de los cordones posteriores. El diagnóstico, vamos a dosar obviamente la B12, que tiene que ser menor a 200, y la B9, que tiene que ser menor a 2. Se pueden usar pruebas metabólicas, pero el diagnóstico también se hace con la respuesta al tratamiento. El tratamiento es vitamina B9 entre 1 y 5 miligramos día y vitamina B12 1000 microgramos por día y se controla en 4-8 semanas. Bueno, hasta que llegamos, muchas gracias.